espacio. No, pero para que... No, los dos. Muchísimas gracias a los cronistas oficiales de la Ciudad de México por esta oportunidad. Muy bien realizado este encuentro de cronistas. Felicidades a nuestro cronista de Culhuacán por esta anfitrionía. En verdad que pues ha superado nuestras expectativas porque las participaciones han sido de gran nivel, muy aterrizadas a los pueblos, a los barrios y a las colonias. Y les queremos compartir una experiencia de un libro que consolidamos en la Ciudad de México sobre carnavales. Y cuando hablamos de carnavales, no pensamos en esta gran capital de la República. Casi siempre nos vamos a Mazatlán, a Campeche, al Carnaval de Veracruz. Pero esta Ciudad de México es muy festiva y una de las fiestas principalísimas es el carnaval. Esta fiesta que tiene historia, pero que tiene gran presente, es una fiesta donde ubicamos 59 carnavales en 9 alcaldías. Y si nosotros ubicamos las alcaldías carnavaleras, lo que vemos es que enmarca lo que fue el gran centro de la Ciudad de México, lo que es ahora el gran centro de la Ciudad de México. Es este corredor desde Álvaro, desde la parte de Iztapalapa hasta la parte de la gran alcaldía de Gustavo Amadero. Son las alcaldías muy pobladas, muchos de ellos resultados de procesos migratorios. Y si podemos ver el primer carnaval que ubicamos, es el carnaval de Iztacalco. ¿Por qué iniciamos con Iztacalco? Empezamos a profundizarnos más en la historia de los carnavales y nos encontramos las cartas de Madame Calderón de la Barca, donde en 1847 nos habla del Carnaval de la Viga y plantea que el Carnaval de la Viga es inmejorable, que es comparable con el de Venecia. Entonces, cuando estaban festejando los compañeros del Carnaval de Iztacalco 100 años, realmente tenían más de 160 años realmente de celebrarse esta fiesta. Este antecedente fue muy revelador. Les regalamos las cartas de Madame Calderón de la Barca para su testimonio. Iztacalco está compuesto por barrios y por el pueblo de Santa Anita. En todos ellos se celebra carnaval. Y lo que vemos también es un pasaje histórico atrapado en la historia. Es Maximiliano y es Benito Juárez. Los dos en sus crónicas hablan de que se iban por la Viga a esta parte de Iztacalco de fin de semana. Seguramente cada quien por su lado, por esta cuestión histórica, pero miren, si nosotros le quitamos la máscara de Maximiliano al carnavalero, que se hacen llamar licenciados, es Benito Juárez. Son nuestros rostros morenos. Entonces está atrapado esta parte histórica entre conservadores y liberales, que ahora está muy de moda, de fifís y conservadores, estos que son los conservadores, y pues la gente del pueblo, que serían, bueno, así se suele llamar, los chairos, ¿no? Entonces, esta cuestión parece que no se acaba de cerrar, y este registro es del maestro Cristóbal Trejo. El maestro, pues, es fotógrafo, etnógrafo, ha viajado por el mundo documentando las fiestas, y hemos hecho un gran equipo de investigación con él, precisamente para poder hacer algo en presente. La portada de este libro, por cierto, está en blanco y negro. Y lo quisimos hacer para que pareciera que son los años 50, pero es un registro del 2019. Entonces, son cosas que están sucediendo en los pueblos y en los barrios. Fíjense que esta fiesta es muy singular, tan importante en los barrios, que la estación Iztacalco del metro, que es la que va de Constitución del 17 a Garibaldi y Lagunilla, la propuesta de los carnavaleros es que la iconografía de la estación Iztacalco lleve la imagen del carnaval, de los licenciados, de estos rostros, que además hay que destacar que las máscaras de estos carnavales
pues son realizados en Santa María Aztahuacán. Entonces, Iztapalapa, Santa María Aztahuacán es un tema aparte en la gran Ciudad de México, es uno de los pueblos originarios de esta gran capital, pero es el gran proveedor de los carnavales, realiza máscaras de cera y además hace los carros alegóricos. Los carros alegóricos que ustedes encuentran en el Carnaval de Mazatlán y en el Carnaval de Veracruz, en gran parte son realizados en Santa María Aztahuacán. Santa María Aztahuacán también es productor de muchos grupos de música para carnaval que se van textualmente a todas las fiestas de la zona metropolitana y más allá. Entonces, la fiesta también es economía. Una máscara de carnaval llega a valer hasta 10,000 pesos porque tienen todo un tratamiento de cera y tienen todo un arreglo. Ahorita le voy a dar la palabra al maestro Cristóbal porque sería muy importante también contextualizar cómo esta fiesta en la Ciudad de México se incorpora también a esta globalidad, a este corredor de carnavales en el mundo. La Ciudad de México, en verdad que con estos 50 carnavales se convierte en la más carnavalera del mundo. Esto implicaría pues una declaratoria, al igual que la tiene Oruro en Bolivia, que es declarado Patrimonio Cultural por la UNESCO, o la de Barranquilla en Colombia. Entonces, estas características son tan singulares, pero las encontramos si vamos, por ejemplo, en otras alcaldías. Cuando llegamos al Peñón de los Baños, el Peñón de los Baños está frente al aeropuerto. Textualmente, la fiesta del 5 de mayo y el carnaval desfilan enfrente del aeropuerto. O sea, estamos hablando no solamente de estas alcaldías periféricas, sino de la Venustiano Carranza y de pues estas manifestaciones que además en el caso del Peñón, que tiene un sabor especial, y digo un sabor porque también es la cuna del sonidero y de todos estos ritmos mucho más contemporáneos, lo que encontramos, miren, es una fiesta masiva. No son fiestas íntimas. El carnaval no es una fiesta de 5 que salen a la calle, es una fiesta de miles. Hemos llegado a contabilizar casi 30,000 personas ataviadas entre los 3 barrios en el Peñón de los Baños, pasando por el aeropuerto. Entonces, ¿por qué una fiesta tan poderosa? Que miren el circuito interior, por Dios, o sea, abarrotado de carnavaleros que además realizan sus trajes en el propio barrio. En los 3 barrios se realizan los trajes, se realizan las máscaras, pero hay una tradición en el Peñón, no repiten traje, o sea, hay una inversión significativa. Si ustedes ven los memes de los carnavaleros, dicen que la esposa en vez de que piense que agarró la quincena, el dinero del fruto de su trabajo para las cervezas, fue para la máscara, para el traje, porque los trajes efectivamente llegan a valer 30, 40 mil, 50 mil pesos, que no se refleja en las casas. O sea, uno va a las casas de los carnavaleros y no son pues ostentosas, ¿no? Estamos en la medianía de la sobrevivencia, pero invertimos todo nuestro capital precisamente en la fiesta. Entonces la fiesta significa mucho más allá de lo que nos imaginamos. Entonces lo que vemos con estas expresiones del Peñón de los Baños es esta gran tradición que además se asocia con la música. Algo tan especial del Peñón de los Baños son esos pasos dobles, son esas canciones también que apelan al peñón. El peñoncito, la canción del peñoncito es como la parte más constante, y además son orquestas y bandas muy bien armadas. Varias de ellas son del pueblo del pueblo vecino, maestro Cristóbal, el pueblo que está, San Juan de Aragón, que es un pueblo que además se cuece aparte en la Gustavo Madero, porque San Juan de Aragón también es la cuna de la fiesta del 5 de mayo y la cuna de los carnavales, tanto del Peñón de los Baños por el proceso migratorio y estar tan cerca, como los de
los de los compañeros de la Gustavo A. Madero. Entonces, si vemos, esto es el peñón, pero para irnos un poquito rápido, si vamos a los de Gustavo A. Madero, miren, hay esta foto que tomó el maestro Cristóbal, es fundamental. Este es el tránsito para el aeropuerto, por Dios, y aquí está el carnaval, ¿no? Entonces es esta modernidad y esta tradición fusionadas precisamente en la alcaldía de Venustiano Carranza. Entonces este calendario festivo no está dentro del registro de la Secretaría de Cultura, ni del gobierno de la ciudad, ni de la federación. ¿Por qué una fiesta tan poderosa, una fiesta que tiene más de 150 años, no está en el registro? Una de las críticas que le hacíamos precisamente a la primera publicación de los cronistas oficiales de la Ciudad de México que participaron en un libro sobre, en ese entonces, delegaciones, sí, que hicieron un tiraje de más de 100,000, se distribuyó como libro de 50,000. Lo hicimos en el periodo cuando estaba Ebrard, y bueno, lo coordiné yo, sí. Ese lo coordiné yo por encargo del maestro Guillermo Tobar de Teresa. O sea, a mí me puso a chambearle, Marichuy, y se repartió para todos los chicos de preparatoria, y que fue un libro de texto. Y ahora déjame decirte que está cotizadísimo porque ya no hay. Pero lo encuentras efectivamente en las bibliotecas. Fue efectivamente, sí, un libro de texto. Esta es la aportación editorial que también realizan los cronistas, ¿no? Fue el para primer, los de prepa. Y fue el primer acercamiento a lo masivo, ¿no? A que, sí, un trabajo realizado por cronistas pudiera estar en bibliotecas y pudiera ser un documento que se pudiera consultar en las escuelas. Pero en los carnavales estaban ausentes. Cuando veías se me quedó Álvaro Obregón cuando te veo, pero en Álvaro Obregón no hay carnavales. Pensamos que sí, pero en el censo que realizamos no hay carnavales. Hay carnavales en Coajimalpa, sí, en los pueblos de Coajimalpa sí hay carnavales. Pero bueno, en estas 9 alcaldías de las 16, pues hay una presencia muy importante. Pero la Gustavo A. Madero también tiene un abordaje muy peculiar, porque apela a esa migración de Tlaxcala, de algunos pueblos de Tlaxcala, a esta parte de la Martín Carrera, atrás de la villa de Guadalupe, junto a la alcaldía GAM. Y lo que vemos es precisamente esta reproducción en los rostros, ¿no? Este es el hacendado. Entonces hay todo un suceso de un bandolero que pues se roba a la hija del hacendado, es castigado, y bueno, pero es un ritual que tiene que ver precisamente con el siglo XVIII y que tiene que ver con ese proceso de latifundio. No apela a lo religioso. A diferencia de otros lugares en el mundo, el carnaval de la Ciudad de México es cívico, está envuelto en pasajes históricos. Y cuando ellos hacen este proceso de la muñequita, este ritual de la muñequita, plantean muy claramente: venimos desde Tlaxcala, de Tlaxcala para acá. O sea, ya está reflejado precisamente este proceso. Son máscaras de cera, pero se realizan, en este caso, en la Gustavo A. Madero. Hay mascareros muy destacados en la Gustavo A. Madero, realmente que los podrían contratar estos diseñadores que hacen, pues sí, Cartier, joyas, efectivamente, porque su trabajo y su destreza es tal que pues sus máscaras sí llegan a valer hasta 15,000 pesos, ¿no? Entonces, ustedes también ven a los mascareros que conservan, a los carnavaleros que conservan las máscaras desde hace 50, 60, 70 años, y hay precisamente gente que se dedica a reparar estas obras de arte. Efectivamente, esto es parte de las máscaras de esta migración de Tlaxcala. Y bueno, si quieren vamos a las otras. Este es el maestro Barrón, que es uno de los mascareros. Fíjense, el maestro Barrón es de oficio mecánico. Entonces imagínense ustedes lleno
aceite, pero hace estas obras de arte. Entonces le ha ido tan bien en el carnaval ha crecido tanto que bueno, pues ya se dedicó a la máscara y dejó sus talleres. Han invadido pues las calles principales como se hacía en los 1800, donde los carnavales se hacían en el centro de la Ciudad de México, era una fiesta principal, pero tuvieron un toque bien especial. Miren, en el Monumento a la Revolución. Y bueno, pues, si quiere, maestro, pasamos nada más rápido a la otra alcaldía, ya para darle la palabra Coajimalpa, que tiene rasgos muy parecidos a Álvaro Obregón, porque además de los chinelos, participan las danzas de los arrieros. Esta danza de los arrieros que precisamente apela a ese camino tierra adentro, ¿no? A esa comunicación con el Pacífico, con Acapulco, y lo hacen en sus rituales. Pero lo más interesante de esto es que es un registro desde el 2015 al 2020. O sea, no es una historia de hace 100 años, es una historia, lo que estamos viendo presente. Esta es la danza de arrieros, que se lo toman muy en serio con sus procesos rituales. Y bueno, pues, si quiere vamos, esta es la única alcaldía que se sale de este perímetro alrededor de lo que fue el Gran Lago de Texcoco, pero si nosotros vemos desde Milpa Alta hasta la Gustavo Amadero, es todo ese corredor. Entonces, bueno, son los chinelos. Fíjense que los chinelos, el que ahora es alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, en ese entonces, cuando lo conocimos, era el organizador del carnaval de Xochimilco, planteaba una iniciativa para que los chinelos se declararan originarios de Xochimilco, pero el planteamiento que hacía no era descabellado. ¿Qué es lo que él decía? Que había una especie de salto de danza en la cultura xochimilca que era muy parecido al salto del chinelo, y como la cultura xochimilca llegaba hasta Morelos, o sea, era parte del imperio xochimilca, entonces se justificaba precisamente eso. Entonces, bueno, pues está en el tema porque dentro de Morelos hay como 4 o 5 lugares que se adjudican precisamente a los chinelos. Perdón, yo soy del estado de Morelos y se atribuye que el chinelo nació en Tlayacapa, en la historia, y más bien que la ciudad lo adoptó como préstamo cultural, y no es lo mismo el baile que se da aquí en la ciudad que lo que se da en Morelos, porque incluso la gente aquí en la ciudad no baila tanto el chinelo, no baila tanto el brinco del chinelo, solo los danzantes, pero la gente no se involucra tanto. Pues eso. Pero tiene razón. Miren, si ustedes ven ahora el carnaval de Xochimilco, les juro que hay más chinelos que en el estado de Morelos, porque cada año, cada mayordomo del Niñopa, porque no solamente es el Niñopa, hay el Niño Belén, hay 6 niños santos en Xochimilco, tienen que crear una cuadrilla de chinelos. Entonces llega un momento en que entre las fiestas de los pueblos de Xochimilco, de Milpa Alta y de Niñopa como santo patrono o patrono principal, todos esos chinelos hacen que sean más chinelos que el propio estado. O sea, hay una fortaleza precisamente muy festiva, donde no solamente es el ritual, sino todo lo que está alrededor del ritual. Hay algunos trajes de chinelo en Milpa Alta que llegan a valer 30, 40 mil pesos, y precisamente son lucidos en el carnaval. Entonces, lo que uno escucha en las crónicas de Milpa Alta es que los chinelos son de Milpa Alta, los de Xochimilco dicen de ahí, y los de Morelos tienen 4 o 5 lugares. Pero eso es lo interesante precisamente de la apropiación. Miren, como decía Eduardo Galeano con estas historias de los carnavales, sucedieron, casi sucedieron o nunca sucedieron, lo importante es que suceden cada vez que se cuentan. Entonces, cada vez que nosotros contamos y cada vez que los carnavaleros cuentan sus historias, donde partes son resultado de procesos de historia oral, esto quiere decir
cada vez se ensalzan más, se le meten más cosas, pero que precisamente hacen que el espacio se enorgullezca. Esta es Xochimilco, efectivamente. Este es Azcapotzalco, este es el carnaval más nuevo de los pueblos. Y ellos han creado una especie de comparsa más rebelde. Es como parte de rebelarse a que por qué hay que mostrar al occidental tan detallado, tan estético. Y ellos han creado los cochinelos. Entonces, riéndose de la estética, precisamente, es un poco polémico porque es como una respuesta más de reírse y de decir por qué tenemos que ensalzar a estos hombres que nos vinieron a oprimir, ¿no? Entonces los cochinelos son parte de esa resistencia, es como una manifestación más urbana. Y bueno, pues Tláhuac es una cuestión muy significativa. Fíjense que aquí tuvimos a uno de los cronistas de Tláhuac que nos habló de Tlaltenco. Sí. Tlaltenco tiene algo bien singular. Tlaltenco es el único lugar en la Ciudad de México que tiene una asociación mutualista, la Sociedad Benito Juárez, sí, creada en 1920 en la concentración después de la Revolución Mexicana, donde a través del carnaval crea precisamente la cohesión social. Y entonces tienen su acta como sociedad mutualista. Benito Juárez es el primer documento, y entonces como estrategia para unir a esa reconcentración de gente que pues no se conocía, ya era otra gente distinta de distintos pueblos, implementaron el carnaval. Bueno, ellos han realizado carnaval de forma ininterrumpida. Lo único que los interrumpió fue la pandemia, pero efectivamente pues esta Sociedad Benito Juárez todavía nos tocó festejar su centenario y ininterrumpidamente han tenido el proceso de reinas, de carros alegóricos, de música muy especial, y ellos invierten mucho en los trajes. En su centenario iban a estrenar 100 trajes de 130,000 pesos, pero bueno, pues hay que presumir que son con manufactura de Santa María Aztahuacán y de otro lugar en la zona metropolitana que se llama Chimalhuacán. Sí, Santa María Aztahuacán y Chimalhuacán son como las capitales del carnaval, sí, de los que suministran los trajes del carnaval. Entonces, en el caso de Tláhuac, que efectivamente tiene 6 pueblos, de esos 6 pueblos, 4 tienen carnaval. Son carnavales muy fuertes, muy tradicionales, con una gran historia, con una gran participación. Son participaciones masivas. Y bueno, pues miren las manufacturas de los carros alegóricos. Hay una gran inversión. Y bueno, pues ahí se ve la urbe, ¿no? Siempre tiene que ir arriba del carro alegórico alguien que esté librándose de los cables, ¿no? Entonces, por el tamaño, pero miren los trajes, estos acabados de hilo de oro, ¿no? Realizados precisamente en muchos de los casos por grandes artesanos. Y bueno, pues Iztapalapa, que Iztapalapa se cuenta parte, es como la alcaldía más carnavalera. Pero fíjense, Santa Cruz Mellehualco, que tiene de los carnavales más grandes. Alguna vez llevamos a un periodista del Universal y le preguntó a Protección Civil cuánta gente había. Dice, el cálculo son 100,000 personas. 100,000, no es una fiesta íntima, por Dios. No, fiestar 100,000 personas en ese tamaño. Entonces, ¿por qué es tan invisible para el centro? Cuando tú le preguntas o cuando tú abordas el tema en el centro de la ciudad, es tan desconocido, es tan asombroso pensar que la Ciudad de México tiene este tamaño de carnavales. Y hay que destacar que algunos carnavales, como los de Santa María Aztahuacán, están vinculados con algunos procesos que hay que escarbar un poquito más, pero con algunos procesos prehispánicos, que acaba de pasar, por cierto, algo que se llama Día de Campo, ¿no? Que lo vinculan precisamente con una deidad y que, bueno, pues
ahora ya se ha vuelto pues un espacio de encuentro, está muy bien. Es más, yo recuerdo que la vez que fuimos, ¿se acuerda, maestro? Los letreros era: no se permite disparar, porque no disparen, porque efectivamente hay un uso del arma, ¿no? Nosotros hemos acompañado a algunos carnavaleros, pero no llevan el arma a... un revólver. No, ya es cuerdo. La original cargada, ¿no? Dices, oye, pero ¿por qué cargada? Pues por lo que pueda suceder. Ha habido algunos accidentes. El tema es que ellos apelan a que el uso del arma tiene que ver precisamente con este triunfo de la revolución. Esta zona es una zona zapatista, tan es zapatista que ustedes van a esos pueblos y encuentran siempre alguna especie de monumento donde vienen las familias que participaron con Zapata. Aunque Carranza es el que consolida la Constitución del 17, aquí la Ciudad de México es zapatista, todo el corredor del suroriente zapatista, incluyendo Milpa Alta, ¿no? Que tiene ahí su cuartel, y que en cada pueblo dicen que Zapata tenía una novia y que por la novia se abrieron el camino y se hicieron cosas. Está ensalzado el tema, pero en el caso de los pueblos de Iztapalapa, bueno, argumentan que el uso de la pistola, ¿no? De disparar, tiene que ver con eso. Hay otra cuestión que nos encontramos en Santa Cruz. Me llegó algo que no hay cómo comprobarlo, pero es parte de la historia oral. Se plantea que una persona de Santa Cruz trabajaba en el castillo de Chapultepec y veía cómo bailaba Maximiliano con sus invitados, porque hay estos bailes, ¿no? Que tienen influencia irlandesa, sobre todo los minués, ¿no? Una forma muy especial de bailar, y que entonces venían aquí a Santa Cruz y los reproducían. No hay cómo comprobar, pero gran parte es esta historia oral, es lo que dice Eduardo Galeano, ¿no? Que se reproduce cada vez que lo contamos. Pero esta historia oral es muy vigente también en la comida. Algo que nos encontramos, los tlapiques, que nos los encontramos también en ese corredor, lo encontramos en el propio Peñón de los Baños, pero el Peñón de los Baños hacen su tlapique con tripas de pollo, y es como pero también en Iztapalapa lo hacen con tripas de pollo. Sí, también con tripas de pollo se lavan y todo. El original era el pato. Sí, pero originalmente era el pato. Pero todavía me ¡qué rico! Pero entonces, bueno, toda esta historia, un poquito ya para darle la palabra al maestro Cristóbal, es precisamente pues resultado de una fiesta principal. Creo que es la fiesta que más prevalece en los pueblos y en los barrios. En el caso del calendario, fíjense, está desvinculado en muchos de los casos de los procesos religiosos, que los carnavales de Milpa Alta se hacen el sábado de gloria. Tienen un problema con el obispo. A mí me tocó esa discusión con el obispo, porque el obispo les ha planteado: oigan, no pueden hacer su carnaval otro día que no sea sábado de gloria y domingo de resurrección. Entonces son los días, porque es un desafío, es realmente un tema muy fuerte, porque son los días de guardar, son los días religiosos más importantes. Pero todo el pueblo, el viernes todo el pueblo se concentra en el Vía Crucis, y el sábado está en el carnaval. Entonces es una cosa bien interesante Milpa Alta, porque ninguno de los carnavales de Milpa Alta coincide con el miércoles de ceniza, ni tampoco los de Tláhuac, y muchos de los de Iztapalapa tampoco coinciden. Son pocos los que ya tienen coincidencia. Creo que los más tradicionales: Santa Marta Catitla, Santa Cruz Mellehualco, Santa María Aztahuacán. Pero por ejemplo, en este periodo extraordinario de pandemia, había carnavales en fines de mayo. El último fue San Lorenzo Tezonco en fines de mayo. Entonces es un periodo tan amplio el de carnavales, que tiene que ver precisamente con procesos cívicos más que religiosos. Por eso, ¿qué es lo que está produciendo la fiesta del carnaval? Está produciendo comunidad.
está produciendo cohesión social, está haciendo que las familias todavía tengan mucho más afianzamiento. Cuando uno ve quiénes están participando en el carnaval, uno pensaría a veces desde el centro que esto es como para esos niveles iletrados. Y recuerdo muy bien que íbamos en un transporte público de Constitución del 17 a Santa Cruz, y había jóvenes que estudiaban medicina, se veían, ¿no? Las batas blancas y demás, y estaban hablando de qué iban a estrenar este año en el carnaval. No tiene que ver con la cuestión de niveles académicos, tiene que ver con esa cohesión social. Y nosotros lo vemos muchísimo en los pueblos originarios. Por ejemplo, Milpalta es una alcaldía de 12 pueblos donde no hay una sola tienda de cadena, ni el zorro abarrotero ha podido entrar en Milpalta. Entonces son muy locales, y la gente va a la universidad y regresa a sus pueblos a la fiesta, no pierde esa esencia. ¿Cómo poder coexistir en la urbe, regresar a tu pueblo originario y seguir con la tradición? No hay un rompimiento, y eso hay que estimular, ¿no? No es una cuestión de que me quedé estancado y reproduzco la fiesta, es una cuestión de orgullo. Europa, Asia, que ahorita lo va a abordar el maestro, cohabitan entre el pasado y el presente. Lo mejor del pasado lo vuelven a retomar cada año en sus fiestas, y las enaltecen. Entonces era un poco este recorrido por los carnavales de la Ciudad de México, y también para que nos ayuden a difundir que esta fiesta, con todos sus asegúnes, que sabemos que luego hay muchos asegúnes, es una fiesta vigorosa, es una fiesta poderosa, es una fiesta también de reactivación económica. Y entonces, bueno, pues habría que verla con otros ojos, con estos ojos de poder avanzar en la Ciudad de México en una declaratoria de patrimonio cultural, no solamente de la ciudad, sino un patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, bueno, pues les dejo la palabra al maestro Cristóbal, que hizo precisamente el registro, porque además pues él ha viajado por el mundo viendo las otras manifestaciones, y bueno, pues en esa comparativa creo que tenemos mucho que decir, maestro. Maestro, una pregunta. Yo solo registré 8 pueblos de carnavales, me faltó uno, no sé. Me falta al final. Ya lo anoté, pero me falta una. Tláhuac, Milpalta, Xochimilco, Iztacalco, Iztapalapa. Sí, Xochimilco, Coajimalpa, Iztapalapa. Bueno, nada más una observación. Yo sé que ya hay una iniciativa para hacer la declaratoria de los carnavales. No se ha consolidado porque se supone que cada alcaldía tiene que decir cuáles son sus carnavales. Pero sí salió de la comisión de la Cámara, ¿no? Sí, lo importante de los carnavales es que esta declaratoria que sirva para un registro histórico, pero no para politizar, sí, pues, porque también sirve para politizar. Imagínense nada más alguien que invierta muy bien en los carnavales, desde Constitución del 17 hasta la zona de los pueblos, hasta Santa Marta, Catitla, gana diputaciones y la alcaldía, seguramente por la fuerza de estas manifestaciones. Lo mismo en Milpalta, de 12 pueblos hay 12 carnavales. Entonces es una fiesta principalísima, es una fiesta que define participaciones, y que entre menos politizada pueda estar, solamente nada más con esta declaratoria, nada más como un punto de reconocimiento y de salvaguarda, de poder tener registro, porque como la fiesta cambia mucho, por ejemplo, la comparsa de calaveras. Yo escuchaba a los de Santa María Estahuacán que decían, es que ¿qué tienen que hacer las calaveras aquí? No tienen un proceso histórico y no son parte de la manifestación. Se volvieron tendencia. Todos los carnavales de los pueblos utilizan a las calaveras, ¿no? Entonces ya se volvió inevitablemente este proceso. Y a diferencia efectivamente del interior de la República, donde además
entre más indígena también sea, más al interior, hay un equilibrio entre el bien y el mal. Hay una noción del bien y el mal, no del diablo y Dios, sino del bien y el mal, de ese equilibrio que sucede en los pueblos indígenas y en los pueblos del interior de este país. Pero bueno, esa es como otra historia y ese es otro filosófico y ese es otro tema. Adelante, maestro. No, pues bueno, digo, esta es la última imagen. Este es el maestro mascarero del que hablaba Agustín, el maestro Barrón, que era, bueno, sigue siendo, pero ya se dedica más a las máscaras, pero todavía en este año se dedicaba a arreglar autos, ¿no? Y aparte es muy bueno, también según he escuchado, ¿no? Él, digamos que ha innovado en la pedrería, incorporándola a la barba de las máscaras. Y sigue haciendo sus experimentos y sus loqueras, ¿no? Y con sus dos hijos que ahora lo apoyan con esto, ¿no? Uno de sus hijos también está aquí. Lo hemos visto, o sea, ahorita revisando el libro, tenía rato que no lo ojeaba. Yo veo amigos, ¿no? Yo veo familias, veo una fortaleza increíble, o sea, me pone de buen humor ver este libro, la verdad, porque sé lo que implica, conozco a las personas, sus caras, sus casas, hasta sus pasos, ¿no? Y me encanta la entrega que tiene la gente, ¿no? Otra cosa que veo, que me llama la atención, es que sin artistas no hay carnaval, ¿no? O sea, si la mano del artesano, que en realidad es un artista, ¿no? Sea el mascarero, sea el que confecciona también los zapatos, ¿no? O sea, hay una estética, o sea, hay un gusto por la belleza y por la fiesta, o sea, hay que aprenderle mucho a, digamos, como esa cosa tan sencilla de decir, pero tan profunda al analizarlo un poquito más, ¿no? O sea, hay una semiótica y podemos filosofar y todo eso, pero en realidad es todo bien sencillo, ¿no? Es el gusto por el placer, por el compartir. Como dice Agustín, ¿no? O sea, hasta en el rivalizar de comparsa en comparsa, pues hay una humanidad y hay un equipo, digamos, ¿no? O sea, hay una buena convivencia en esa rivalidad, ¿no? Por ser los mejores músicos, por el que baila mejor, por el que se viste mejor, por el que está innovando más, sea en el sombrero del chinelo o en la máscara del huehuenche o del licenciado, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Cómo la belleza, cómo el arte está tan presente en los carnavales. O sea, sin artesanos no hay carnaval, ¿no? Sin músicos, pues no hay carnaval. Sin la gente que hace la gastronomía previa, ¿no? El pulque, todo esto, pues tampoco está ese sabor, ¿no? De que estábamos hablando, ¿no? Entonces, pues valoremos a nuestros artistas, valoremos que el arte no es nada más una cuestión de hippies o esta idea rara que se tiene luego institucionalmente, ¿no? De que pues, no hay que invertir en el arte y la cultura. Esto tiene pies y cabeza. También, por otro lado, también veo, decía Agustín, todo lo que tiene. También veo una derrama económica en lugares donde pues, hay como pues, estas gentrificaciones enormes, ¿no? Pero al mismo tiempo es eso otra vez, ¿no? O sea, invertir en el arte, en la fiesta, en el placer de vivir, en el demostrar aquí estoy, ¿no? En este mundo. Entonces, bueno, eso sería lo único que diría y agradeciendo su tiempo. Y pues sí, ahora sí, salud y echarnos un pulquecito. Perdón, ¿dónde puedo consultar la fuente de su investigación? Es muy interesante, muy apasionante el trabajo que han hecho realmente. Y quiero comentarles que hubo recientemente en Coyoacán,